El Colegio de Periodistas de Ancas. 42 años de historia. Esta crónica histórica de la vida institucional del Colegio de Periodistas de Ancas es un homenaje a los colegas que constituyeron nuestra orden en la región Ancas, quienes han tenido el alto honor de haber ocupado cargos dirigenciales que han permitido desarrollar importantes acciones en beneficio de la colectividad y de la propia agremiación. Cabe resaltar que los antecedentes detallan haber sido el Colegio de Periodistas de Ancas el principal impulsor de la creación de la Escuela de Periodismo en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. La preocupación por la profesionalización de los periodistas prácticos motivó la presencia de la Escuela de Periodismo Jaime Bauzate y Meza, pero el legado más importante para las futuras generaciones radica en la edificación de un local institucional de 4 pisos cuya construcción se efectuó con la decidida participación de los colegas dirigentes, en sus respectivos periodos de gestión, con la colaboración de autoridades locales y regionales, quienes han posibilitado contar con un moderno local cuyo valor estimado supera los 500.000 soles, constituyendo el principal patrimonio de los hombres de prensa ancasina, que debe constituir el principal centro de cultura de nuestro pueblo. El Colegio de Periodistas del Perú fue creado por Ley número 23.221, con el fin de garantizar su fortalecimiento como organismo deontológico que cautele el ejercicio profesional del periodismo y de la comunicación social, así como las libertades de expresión, prensa y difusión del pensamiento, pilares de la democracia en un país que apuesta por el desarrollo con inclusión, justicia y paz. La publicación de los estatutos, en septiembre de 1982, aprobado mediante Decreto Supremo número 006-82 COMS, motivó la inmediata conformación de la comisión organizadora de este naciente colegio profesional, que tuvo como presidente nacional al Dr. Ricardo Miranda Tarrillo y como secretario al periodista Amador Navarrete Canales, quienes tomaron la inmediata decisión de implementar las respectivas comisiones de inscripción y precalificación en las capitales departamentales. En Ancas, recayó esta delicada misión en los representantes del Centro Federado de Periodistas, con Olimpio Cotillo a la cabeza, por la Asociación Nacional de Periodistas a Juan Rodríguez Malquí y por el Círculo de Periodistas Deportivos a Luciano Fernández Laguna, comisión a la que, posteriormente, se incorpora Raúl Robles Tinoco, por las constantes ausencias de Rodríguez Malquí y Juan José Caro Sánchez Zarate como invitado. Al cierre del plazo ampliatorio, el 6 de junio la comisión había recibido 94 expedientes de los cuales 33 eran de Huaraz, 54 de Chimbote, 5 de Huaylas y 2 de Yungay. Para el efecto, el 13 de junio de 1982 llega a Huaraz el secretario nacional de la comisión organizadora del Colegio de Periodistas del Perú, periodista Amador Navarrete Canales, para proceder con la calificación de los expedientes, siendo aprobados 12 periodistas en virtud a la Ley 15630, 4 periodistas con título profesional a nombre de la nación de otra especialidad y con 3 años de experiencia periodística, y 14 periodistas prácticos, con más de 8 años de experiencia. Días después se incorporarían 2 periodistas más, uno de Chimbote y el otro de Huaraz, haciendo un total de 32 periodistas, con los que se crea el Colegio de Periodistas de Ancas. Respecto a estos 2 últimos, la relación adjunta no detalla sus nombres. Periodistas fundadores del Consejo Departamental de Ancas: Raúl Alvarado Araujo, Alejandro Enrique Cerna Huerta, Julio Geldres Aguilar, Teobaldo Pedro Arroyo y Cochea, Tomás Navarro Padilla, Jorge Gil Herbias Sánchez, Juan Albites Mendoza, Wellington Alfredo López Aguilar, Wilfredo Peláez Gularte, Lamberto Cornelio Guzmán Tapia, Modesto Martínez Rojas, Enrique Morales Pumarica, Delmer Jaime Lara González, Pedro Macedo Figueroa, Félix Alejandro Espinoza Chávez, Luis Alberto Vaca González,
Jesús Edmundo Vargas González, Félix Olimpio Cotillo Caballero, Francisco Jaramillo Molina, Alejandro Ernesto Espinoza Rodríguez, Marcial Laurent Espinoza, César Alejandro Villanueva Durán, Efraín Rosales Cruz, Luciano Alejandro Fernández Laguna, Víctor Manuel Rodríguez Paz, Juan José Caro Sánchez Zárate, Rolando Saturnino Tarazona Soto, Raúl Celino Robles Tinoco, Marco Augusto Herrera Figueroa, Javier Luciano Tarazona García. El 06 de agosto, la comisión organizadora elige al comité electoral, el mismo que recae en los colegas Alejandro Espinoza Chávez, Rolando Tarazona Soto y Marcial Laurent Espinoza, en el que también se acuerda que la instalación será el 14 de agosto, para cuyo efecto cada colegiado deberá abonar la suma de 15.000 soles, de los cuales 10.000 son por derecho de inscripción y los 5.000 restantes por actos protocolares. El Colegio de Periodistas del Perú es una entidad autónoma de derecho público interno, representativa de la profesión periodística en todo el territorio peruano, sin perjuicio de las otras entidades gremiales o sindicales de periodistas amparadas en el inciso 11 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. El Colegio de Periodistas del Perú está constituido por los periodistas y profesionales de comunicación social y o ciencias de la información, legalmente incorporados en los diferentes consejos regionales de la Orden. Marco legal. Ley número 15630. El Estado peruano reconoce la actividad periodística como profesión. Ley 23221, crea el Colegio de Periodistas del Perú, creado por Decreto Supremo número 006-82, COMS del 22 de septiembre de 1982. Fines: cautelar y defender la libertad de expresión y difusión del pensamiento en todas sus formas y modalidades. Ejercer la representación de la profesión dentro y fuera del territorio nacional. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en su estatuto, Código de Ética Profesional y su reglamento. Propender a elevar el nivel profesional, cultural y humano de los miembros de la Orden. Contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país. Garantizar a sus miembros el correcto ejercicio de su profesión, prestándoles asistencia y el amparo que requieran. Fomentar la ayuda mutua y la solidaridad entre los colegiados mediante la creación y funcionamiento de sistemas mutuales. Promover el intercambio de información entre las distintas filiales departamentales del Colegio de Periodistas. Velar por el prestigio profesional y hacer respetar las prerrogativas de la institución, gestionando ante los poderes públicos disposiciones legales que amparen su afianzamiento y desarrollo. El periodismo en Ancas, como en gran parte del país, nacía empírico, el oficio se aprendía en el taller del periódico, ya que en el caso nuestro ni siquiera existían salas de redacción, o en otros casos, directamente en la cabina de locución, cuando se tenía que esbozar una información para compartirla con la población, o también en las charlas de cafetino en último de los casos, en las parrandas del fin de semana donde el grupo de amigos se reunían y compartían los acontecimientos de la localidad. Los más afines a la profesión periodística han sido los profesores y los abogados, quienes por su propia formación, fueron los primeros iniciadores del desarrollo del periodismo en la zona sierra de nuestra región. De allí recordamos y destacamos a Olimpio Cotillo, César Augusto Ames Ángeles, Edmundo Vargas, Luciano Fernández, Francisco Jaramillo Molina, Javier Tarazona García, Pedro Macedo, Alejandro Espinoza, entre otros. También existió una generación de jóvenes, quienes habían emigrado a la capital de la República, para continuar con estudios superiores en otras carreras que no era el periodismo, pero esta profesión la llevaban en la sangre, por el vínculo que adquirieron en la capital, como es el caso de los hermanos César y Eleazar Villanueva, Carlos López González, pero también los hay, de quienes fueron parte del diario Transmitir,
por las ondas hertzianas, como es el caso de Rolando Tarazona, Raúl Robles, Marco Herrera, Guido Duarte, Alberto Sarabia Montoro, Juan José Caro Sánchez, Peter Tinoco Rosales, Raúl Flores, Pedro Cáceres, Alberto Espinoza, así como también tenemos a los intelectuales como Francisco González, Fortunato Flores, José Sotelo, Julián Edmundo y Nostroza, y en el campo empresarial destacaron Marcial Laurent, Francisco Sotelo y el señor Extremadoiro. Aun cuando han dado ilustres y preclaros hombres a la prensa nacional, como es el caso de don Ladislao Felipe Meza Landaveri, amigo y contertulio de José Carlos Mariátegui, o el propio Santiago Antúnez de Mayolo, Alejandro de Estresierra, Manuel Hermenegildo del Río, Glicerio Fernández, Aurelio Arnao Pozo, Alejandro Tafur Pardo, Justo Chávez, Roberto Mejía, Carlos Phillips, quien era odontólogo y periodista, entre tantos otros, donde la mayoría no referida se dedicaba a las artes literarias, donde las novelas y las crónicas eran las más publicadas. En su mayoría han sido hombres y mujeres dedicados a las letras, pero que en algún momento de sus vidas compaginaron con el periodismo. También, cabe destacar a un grupo de académicos como Santiago López Maguiña, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de Lima, Julio Extremadoiro Alegre, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como no mencionar a los exitosos Juan Paredes Castro, editor político del diario El Comercio, y Reinaldo Trinidad Ardiles, director fundador de la revista Agronoticias, entre otros tantos. En la década de los 50 los únicos medios que existían en Huaraz eran el diario El Departamento y La Hora, ya que no había mayores necesidades, en vista de que las noticias se comunicaban de boca en boca. De allí que se recuerda a Eugenio Mondragón, quien empezó a difundir la noticia utilizando parlantes en los mercados. Luego le seguiría Rolando Tarazona Soto con el sistema de megáfonos en la Plaza de Armas. El sismo de 1970 generó una descomposición de la prensa ancasina, muchos se trasladaron a Lima y los que quedaron tardaron para sacudirse de la tragedia, y fue el deporte la actividad que los volvió a aglutinar. La presencia de equipos como el Sport Ancas y San Francisco, con el inicio del torneo nacional de la Copa Perú, motivó el resurgir de la prensa ancasina con espacios periodísticos deportivos, en las dos únicas emisoras que existían. Radio Huascarán, con su programa Clarín Deportivo, y Radio Huaraz, con sus programas Radio Deporte y Bandera Deportiva. Alrededor de ellos la mayoría de los hombres de prensa desarrollaron su quehacer periodístico y poco a poco se fue adentrando al periodismo político y de desarrollo. Así, este breve análisis histórico, del que no se encuentra mucha información al respecto, en 1980 en virtud a la Ley 23221, durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se crea el Colegio de Periodistas, contando con el invalorable apoyo de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, la Federación de Periodistas del Perú y el Círculo de Periodistas Deportivos del Perú. En dicha ley también se disponía explícitamente que la colegiación fuera un requisito indispensable para el ejercicio periodístico. Sin embargo, luego se hace referencia del inciso 4 en el artículo 2 de la Constitución vigente en ese entonces, de 1979, que prescribía el derecho de todos los ciudadanos sin ninguna distinción a ejercer las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra, el escrito o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Por lo tanto, dicha restricción fue únicamente escrita y no aplicable en la práctica, únicamente dada para apaciguar el pedido de la prensa nacional. Otro de los puntos importantes de esta ley es la apertura de un proceso de profesionalización. Por consiguiente, quienes acreditaban, inicialmente, el ejercicio permanente de la profesión por un lapso de 8 años ininterrumpidos, previa calificación, podrían acceder al colegio, de manera tal que gran parte de los colegiados del naciente Colegio Profesional de Periodistas de Ancas se acogieron a este acápite.
Aun cuando no tenemos datos exactos, colegimos que el primer directorio del Consejo Departamental del Colegio de Periodistas de Ancas se instaló para el periodo de 1982 a 1984. Ello lo deducimos del libro de sesiones que tenemos a la vista y que por mucho tiempo permaneció perdido y que será entregado a la actual directiva del colegio, como un antecedente histórico, el mismo que se inicia con la reunión de directorio, realizada el día 14 de febrero de 1984 en la sede institucional ubicada en la Avenida Luzuriaga 523, Oficina 203 de la ciudad de Huaraz.